Hola Marta, bienvenida a nuestro espacio de Mujeres Asombrosas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Un verdadero placer escucharte y que pasemos un buen rato. Bueno, pues hoy estamos muy contentas porque en general las entrevistas que hemos hecho hasta ahora han sido mujeres asombrosas sin duda, pero más bien en un ámbito privado, de la esfera privada, en negocios o por cuenta ajena o por cuenta propia. Y una cosa que es importante para nosotras pues, es poder un poco ampliar horizontes y disciplinas y bueno, pues por primera vez tenemos una persona que trabaja en política, que es un ámbito bastante diferente. Por si no conocéis a Marta, Marta Marván de Frutos ha sido diputada de la Asamblea de Madrid más de 6 años y ha sido recientemente reelegida. Es licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y antes de su vida política pues trabajó en diferentes empresas privadas en el área educativa. Lo que enlaza un poco con mi primera pregunta. Siendo que has trabajado en este sector privado antes, ¿qué despertó tu interés para entrar en política? Pues la realidad, y yo creo que voy a aprovechar también esta entrevista para decirlo, es que todos creo que tendríamos que tener, ¿no? Lo dijo un presidente, que en política debería ser una profesión a tiempo parcial de todos los ciudadanos. Es decir, todos deberíamos de por lo menos implicarnos hasta donde podamos o tener esa necesidad de saber lo que se está haciendo en el ámbito que tú creas que es más próximo al tuyo, a nivel municipal o estatal o a nivel autonómico, como es mi caso. Entonces yo intenté y de hecho la primera etapa en la que fui concejal pude conciliar lo que era seguir dando clases en la docencia y poder ser también representante público. Y animo a que todo el mundo por lo menos sepa qué es lo que se está haciendo en, ya te digo, en el área que más les parezca interesante. O sea que la inquietud fue realmente pues, un problema que teníamos a nivel municipal y entonces me involucré hasta el punto de terminar formando un equipo en el municipio donde yo estaba y ya pasar a ser representante público. Interesante. ¿Y crees que esta transición es un cambio fácil de carrera? Porque a veces vemos esto de una manera un poco, haces la carrera en algo y toda tu vida estás un poco en el mismo ámbito. Ha sido... Bueno, pues realmente es que, y además lo vemos, ¿no? Hay perfiles políticos. Es verdad que hace muchísimo, una de las primeras entrevistas, el equipo de Albert Rivera, una de las frases más llamativas fue: en su equipo hay una licenciada en Bellas Artes, ¿no? Un artista, porque generalmente el perfil es más o un economista o un abogado, ¿no? Bueno, pues yo pienso que todos en un momento dado tenemos la posibilidad de dar el salto a la faceta pública si lo deseamos, ¿no? Más allá de que yo intente también mantener mi carrera profesional, intente mantenerla viva porque en algún momento dado puedo volver, todo el mundo desde cualquier perfil profesional puede en un momento dado participar y formar parte de un proyecto político. O sea, que no es una cuestión de pensar qué día doy el paso, sino de involucrarte y un día de repente estás dentro del proyecto político. Me imagino que la gestión y las responsabilidades cuando estás en una función pública deben ser muy diferentes que en el sector privado. Haciendo un poco así resumen, ¿qué desafíos y oportunidades de tu experiencia en ambos ámbitos son diferentes? Pues mira, algo que a mí me chocó bastante es cuando tú estás en el mundo de la docencia, está todo muy reglado, sobre todo en tus horarios, por ejemplo, ¿no? En lo que sería tu calendario, tanto calendario escolar como en el día a día, tu horario de las clases que tienes. Eso es como matemática pura y yo vivía en ese tipo de estructura. Y cuando pasas al campo político, pero creo que también pasa con equipos directivos, cuando una persona está en una responsabilidad de dirección, pues ahí, por ejemplo, el tiempo, de alguna manera, que es una parte negativa, luego hablaremos de conciliación y el último proyecto, por ejemplo, que yo tengo, pues el tiempo pasa a ser de alguna manera dilatado. Y así como en la empresa privada tú tienes unos objetivos a final de mes, en el trimestre o en el año, en la esfera política el problema es que esos objetivos finales son más difíciles de cuantificar y de poner. Pues tú te propones a lo mejor el sacar una ley, pero como dependes de muchos acuerdos, dependes de ponerla en marcha a través del diálogo, a través de mesas de negociación, pues muchas veces los tiempos se relativizan. A mí es una de las cuestiones que más me sorprendió al principio. Hay que adaptarse y también hay que evitar
que te absorba, ¿no? El que el tiempo no esté tasado, ¿no? Y que puedas más o menos dilatar a lo mejor negociaciones porque quieres que salgan adelante, no deben de ser tampoco una espiral de no sacar adelante proyectos. Ujú. Si una mujer joven, me refiero a acabar la carrera o incluso más joven, ¿qué crees que es más eficiente si quisiera hacer carrera en política? ¿Empezar desde el día uno en política o esta experiencia en ambos aspectos, el público y el privado, favorece la carrera y la enriquece? Bueno, pues yo creo que no puedes adquirir experiencia haciendo experimentos, que también es una frase que hay por ahí. La experiencia no deja de ser tu trayectoria personal. Por lo tanto, yo sí que, y ojalá hubiera tenido todavía mucha más experiencia en distintos campos para luego trasladarlo a la política. ¿Por qué? Porque yo veo que me ha servido mucho saber lo que significa estar en una clase, lo que significa tener a alumnos adolescentes. Por ejemplo, ahora estoy profundamente preocupada por la segunda pandemia, lo que llaman la salud mental en nuestros adolescentes, la forma de actuar. Me preocupa y sé que mi experiencia como docente de estar en un aula con 25 chavales en esas edades en las que ni ellos mismos saben lo que quieren, me van a ayudar a la hora de pues, sacar adelante la ley de infancia, sacar adelante un proyecto que tenga que ver con la salud mental y que a veces nos olvidamos de esa franja de adolescentes. Yo creo que le diría a todo el mundo, a todos los jóvenes, a todas las personas que salen de una carrera universitaria, incluso estudiando la carrera, como muchas de nosotras hemos hecho, estar ya en el mundo laboral. Aunque empieces desde muy abajo, aprendes muchas cosas y sin duda todo ese aprendizaje te va a servir para un futuro en tu carrera profesional seguro. Así que cuando entres en la carrera política yo creo que es muy necesario tener esos conocimientos adquiridos por una experiencia propia. Ujú. ¿Y estar afiliado a las juventudes de un partido, de un signo o de otro, crees que es fundamental para hacer carrera en política o no? Yo no lo he experimentado, pero bueno, a lo mejor ahora ya sí que tengo muy rápidamente que hacer un resumido en mi trayectoria política, ¿no? Yo entro en Ciudadanos, es verdad que Ciudadanos como docente teníamos una relación y un vínculo con nuestros colegas docentes en Cataluña que tenían esa lucha con el idioma en las aulas y se estaba perdiendo mucho lo que era el concepto de dar conocimientos y por eso hay un vínculo personal y profesional y por eso me lanzo quizás a un proyecto político como Ciudadanos que no tiene esa trayectoria en cuanto a lo que estamos hablando de las juventudes o lo que son las nuevas generaciones. Ahora que lo veo desde dentro y desde, bueno, pues incluso también la parte que no estamos acostumbrados, en la parte también política de captar talento, desde el proyecto de Ayuso del Partido Popular me piden que forme parte en estas últimas elecciones, por eso paso de Ciudadanos al Partido Popular. Ahora conozco un proyecto mucho más grande, es como si hubiera pasado una empresa familiar a una multinacional y conozco lo que serían las nuevas generaciones o, como dices tú, o las juventudes en otro partido político. Puede ser una oportunidad para nuestros jóvenes si realmente lo ven no tanto como que estoy entrando en una especie de empresa y aquí me colocaré, sino como que puedes participar en debates, puedes participar en elaborar programas, puedes participar en muchas actividades y áreas que desarrollan los partidos políticos. A veces denostamos mucho la política, pero sí que puede ser un gran espacio, un área de conocimiento muy interesante para que aprendan nuestros jóvenes desde las bases. Yo confío en que es verdad que hay un ataque, ¿no?, comunicativamente hacia los partidos políticos, pero sí que creo que los que funcionan bien desde abajo pueden dar muchísimas oportunidades a aquellos jóvenes que quieran conocer pues, el ámbito del debate, el ámbito de sacar adelante, conocer asociaciones, sacar adelante proyectos. O sea, que sí que animo a la gente a que lo conozca, no tanto como la entrada a un puesto de trabajo a futuro, pero sí como una experiencia más. Sí, bueno, y supongo que conocer mejor cómo funcionan, ¿no?, las instituciones. Has Sí. mencionado antes el tema del tiempo y sí que es verdad que creo que en general los ciudadanos esperamos de la clase política, pues como, permíteme la simplificación, un servicio 24/7, 365 días al año. ¿Esto ha sido un sacrificio personal para ti en algún momento de equilibrio personal? Pues sí,
fue uno de los choques para mí más brutales, porque, y además yo creo que cuando alguna vez se ha hecho una entrevista personal a un político en la televisión lo hemos visto, ¿no? Que el coste personal de figuras, sobre todo que están en primera línea, es muy alto, ¿no? Y lo hemos vivido también si hemos seguido relaciones personales de algunas de las... Bueno, en mi caso yo conocí a Albert Rivera y sé cómo de alguna manera el sacrificio personal que hizo fue enorme y tuvo que renunciarlo. Veo a otras figuras como Pablo Casado que parece que lo concilia bien. Creo que ahí depende también mucho de tu partner, de tu pareja, que sepa involucrarse en tu proyecto. Al final se tiene que involucrar contigo porque un político está un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, si estamos en campaña, domingo, lunes, da igual el día. Y si hacemos seguimiento a Isabel Díaz Ayuso, pues si tú tienes una noticia todos los días de ella en un acto, te estás dando cuenta de que estás renunciando a esa parcela privada de poder tener un día de tranquilidad, 24 horas para uno mismo, ¿no? Y sin embargo la sociedad demanda saber que ese día está inaugurando algo, ese día está presentando un plan, ese día está haciendo un comentario a una serie de datos. A veces somos exigentes, la sociedad en general, y desde luego pues le robamos ese tiempo a nuestros representantes públicos que los queremos tener 24/7, como dices tú, 365 días al año. Sí. Bueno, otra cosa que has mencionado también, pues la experiencia de unas posibles juventudes o en tu caso personal como concejala es el no perder el pulso de la calle. ¿Cómo se consigue esto si justamente tenéis estas agendas tan exigentes? ¿No te quedas un poco desconectado? Pues esas agendas son las que tienen que encajar con el pulso de la calle. Yo ahora mismo, precisamente, luego he quedado a las 8 porque nos acercaremos hoy es a Cáritas a entregar un lote de comida, pero otras veces es ir a la romería, es estar en la calle realmente. Los políticos no dejan de tener el pulso de lo que está pasando, porque incluso tus reuniones, por ejemplo, me acuerdo en campaña estuve con Save the Children y ahora mismo la situación es pues, complicada por culpa del COVID, pero lo ideal es, no tengo solamente una reunión en despacho, sino vamos a un colegio, vemos una actividad a pie de lo que estás haciendo en aula o vamos a un espacio donde ellos estén trabajando con población vulnerable. Es decir, no, si quieres no pierdes para nada el latido de la ciudad. Y de hecho yo creo que esta última campaña lo que hemos vivido es eso, ¿no? Una persona como Isabel Díaz Ayuso se ha puesto en primera línea respaldando al comercio y el comercio le ha devuelto esa valentía, ¿no? Y yo creo que ella también lo ha simbolizado yendo a los bares, yendo a desayunar o yendo a tomar unas cañas, por mucho que se haya criticado. Hay que estar en la calle y no por eso bajas el nivel de tu discurso. También tendrás que legislar, también tendrás que estar en la Cámara para el debate y para pues, el texto profundo de lo que hay que hacer a nivel legislativo, pero por supuesto que hay que estar en la calle, hacerse fotos. No sé, o sea, la paciencia que hay que tener en ese nivel de hacerse una foto y otra. Me acuerdo otra anécdota en campaña en Alcobendas, Almeida, no pudimos ni dar 50 pasos cuando teníamos que hacer un recorrido más o menos de 300 metros y fue imposible. Pero no perdía la sonrisa, tienes que estar ahí, la gente en ese momento quiere hacerse una foto y esa es la única manera de verdad decir estoy en la calle y me están diciendo y me están contando en ese momento los problemas que existen. A veces son más complejos o más complicados o más lentos de resolver, pero desde luego los políticos tenemos muy claro cuáles son los problemas que están sucediendo. En tu opinión, ¿es más fácil justamente esa cercanía cuando estás, por ejemplo, a un nivel de un ayuntamiento y más difícil cuando ya vas a nivel regional, nacional o incluso europeo? ¿O es parecido? No, la política municipal es la política, digamos, que está a primer nivel y como ahí lo que estás resolviendo también son cuestiones personales muy, muy cercanas, es decir, tu vecino, independientemente de tu ideología política, te está diciendo que necesita en la puerta de su casa un parking de discapacidad, pues una persona que tiene que aparcar con esa especial mención, ¿no? Y que esté etiquetado y que esté señalizado. Pues al final es tu vecino, ahí no hay ideología y no hay política y estás contacto piel con piel. En otros niveles quizás se pierde porque además la gestión y la legislación, lo que serían los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, están más separados.
pero insisto que si quieres no tienes por qué perder un ápice de la relación personal con tus vecinos y con la sociedad. Es distinto, te he puesto un caso muy específico, ¿no? De que tu vecino te esté pidiendo una licencia que a lo mejor un negocio pues no puede abrir. Ahí sí que es verdad que son personas, nombre con nombre, y quizás la política más pura, por lo que te decía, porque no hay ideología a la hora de ayudar a un vecino a que abra un negocio o ayudar a un vecino a que tenga el parking bien señalizado. Esa quizás es la relación más pura, pero también la más difícil, porque da igual si es un domingo a las 5 de la tarde, te llaman al telefonillo y te dicen que tienen un problema con alguna cosa, sí. Y pregunta un poco provocativa, ¿se puede llegar en política a estar influido en el mal sentido, si lo puedo expresar así, ¿no? Por los sondeos? Es decir, ¿puedes generar un poco de presión para tomar una decisión aunque no la veas? Seguramente presiona, pero yo creo que si te quedas cegado, ¿no?, por esa cortina de humo, que al final puede ser una foto fija en un momento dado de una serie de, bueno, pues de encuestas, te va a impedir, ¿no? Es como lo de el árbol te va a impedir ver el cielo, te va a impedir ver el horizonte al que tú quieres llegar. Por eso se relativiza mucho y además el miedo siempre se ha dicho que paraliza. Y si tú tienes unos sondeos que no te son favorables, te van a paralizar. Entonces, aunque están ahí, aunque todos los vemos y aunque todos los seguimos casi además a diario cuando hay un momento electoral o una ebullición política, no debemos nunca perder el horizonte y sobre todo que es que si no nos paralizaría en los momentos malos, ¿no? Esto es como una empresa, yo creo. Y además ahí rompo una lanza por todas las mujeres empresarias que deciden luchar por un proyecto. Al principio no es nada fácil. Si te quedas ahí, no vas a salir. Si piensas en ese horizonte que lo vas a conseguir, que te van a dar los números, que va a llegar un momento en el que vas a poder respirar y disfrutar de tu proyecto, pues nunca podríamos salir adelante. Entonces yo creo que como todos hay que mirar a futuro y creer en nuestras ilusiones. Y en tu caso personal, quizá lo has dicho ahora en esta última frase, ¿no? Ilusiones, ¿no? ¿Qué es lo que hace que para ti sea fácil abstraerse de dicha presión y salirse de ese corto plazo o esa foto fija que estabas comentando? Pues alguna vez me han dicho que ser artista o ser una persona creativa, da igual dónde, pero también incluso los empresarios, ¿no? Cuando una persona tiene esa idea, esa ilusión, ese proyecto, esa creatividad, busca las fórmulas. Y yo creo que eso es lo que también hay que trasladar. No hay miedo, hay que ser creativo, hay que ingeniarse el día a día para seguir trabajando y para seguir mejorando y para si un día te has equivocado, que a veces las redes sociales son muy duras, son muy crueles, pues también tenemos que aprender y decir, mañana será otro día, mañana lo haremos mejor y volver a empezar. ¿De qué logro profesional estás más orgullosa en tu carrera? Estoy muy orgullosa últimamente porque me lo he revisado antes, digo, ¿qué puede ser? El último libro que he ilustrado se llama Dame tiempo y además lo he hecho con la Fundación SM, también está UNICEF, hay personajes muy interesantes con los que me he acercado, con el Padre Ángel, con Nieves Herrero, y he podido ilustrar todos sus pequeños cuentos que hablaban sobre el tiempo. Es un libro sobre conciliación, sobre la capacidad que tenemos de entender el tiempo, incluso del mundo que vivimos también a dos revoluciones, ¿no? El mundo rural y el mundo de las ciudades. Hay que saber lo bueno y lo malo que tienen los dos mundos. Y sobre todo también cuando eres madre, pues ese tiempo de calidad que le tienes que dedicar a tus hijos porque no lo tienes en cantidad. Entonces, bueno, pues siempre reflexionar sobre el tiempo, sobre el día a día, sobre lo que haces por mejorar, por ser mejor, pues es uno de los logros más importantes, por decirlo así. Y luego también recuerdo de una manera muy especial la primera vez que me dieron un premio nacional. Y lo más curioso que sí me gustaría trasladar es que en ese momento te dan, cuando eres artista, estás intentando mandar obra a muchos concursos para conseguir precisamente hacerte currículum, hacer exposiciones y, por qué no, también ganar un premio. El día que te dan un premio, es verdad que te ilusionas, pero no eres capaz de saborearlo hasta que no pasa el tiempo. Y según ha ido pasando más el tiempo, he dicho, ostras, que me dieron un premio nacional de una carpeta de grabados, que tuve que ir a buscarlo al Cabildo de Canarias, porque fue quien lo entregaba a Canarias, y con el tiempo veo lo maravilloso que fue aquello, ¿no? O cuando tuve obra en el Museo también de Grabado de Marbella,
pasa el tiempo y entonces ahí disfrutas los hitos y empiezas a valorarlo. No es tan sencillo conseguir un premio nacional, no es tan sencillo que te publiquen un libro, ¿no? Cuando lo ves y ya lo has conseguido, es cuando empiezas a saborearlo. Entonces hay muchas cuestiones que yo creo que pasamos en el día a día a toda velocidad y cuando paramos es cuando decimos, oye, pues fíjate aquella vez que conseguí, y lo digo ya por las personas que puedan estar escuchándonos, ¿no? Que conseguí sacar adelante el máster, que conseguí aquella nota, que conseguí en la DAO para nuestras chicas que nos puedan estar viendo jóvenes, tal nota, conseguí entrar en esta carrera. Eso, cuando pasa el tiempo, es cuando dices qué mérito, ¿no? Qué bien, qué premio. Y además nos lo tenemos que recordar y repetir, que no es tan sencillo muchas veces y lo damos por hecho. Me encanta que digas esto porque ha surgido en otras entrevistas que las mujeres a veces como que tenemos un poco de, llámalo falsa modestia, ¿no? Si quieres, de poner de manifiesto con tranquilidad, vaya, y naturalidad estas cosas. O sea, qué buen ejemplo. Cambiando la otra cara de la moneda, ¿cuál hubiera sido en tu carrera política quizá una difícil situación de enfrentar que nos pudieras compartir? Pues difícil como tal, yo, pues a lo mejor las decepciones en un mal resultado, pero, y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Quizás sea un momento en el que ese tipo de reflexiones, yo puse mucha ilusión en el proyecto de Ciudadanos y parece que ha cerrado una etapa, ¿no? En ese momento, pues te duele y yo qué sé, pues ese día a lo mejor piensas que cuánto tiempo he dedicado a esto, ¿no? Muchas veces casi es todo cuestión de tiempo, cuestión de esfuerzo, cuestión de energía y ese proyecto pues ya ha pasado a la historia, pero volvemos otra vez con la experiencia. Me ha servido como experiencia y esa experiencia que la llevo en mi mochila me la llevaré hacia otro proyecto o hacia otro proyecto, ya no digo político, laboral o empresarial. Entonces yo pienso que todos esos sinsabores que te da la vida también te hacen más fuerte, te hacen relativizar mucho más bueno, pues la próxima derrota o simplemente un mal resultado. O sea que yo creo que todo sirve para avanzar. Me hace pensar también que una de las habilidades que me imagino lo has mencionado también cuando has hablado de legislar, ¿no? Para los políticos es llegar a acuerdos. ¿Qué crees que es más fácil, negociar en el sector privado o en la carrera pública? Pues vuelvo otra vez a decir, el problema del sector público es que no tienes tiempo o no tienes una necesidad de sacar adelante algo porque no es vital más allá de que tú quieres llegar a un acuerdo porque esa ley sea la mejor, pero si enfrente tienes a alguien que te dice que no es, pues tienes que utilizar la palabra para convencerles, ¿no? Y en la parte privada, bueno, pues hablamos, por ejemplo, en el mundo de la docencia, ¿no? Tú tienes un curso escolar, tú tienes que sacar adelante a unos grupos de chavales, tú tienes que conseguir que terminen y si estás próximo a la EBAU con unos conocimientos. Entonces, tienes unos calendarios y tienes que conseguirle unos retos y cuando ya llegas al verano dices, ya he pasado otra etapa, ¿no? Otro curso. Y el tiempo y bueno, pues en unos objetivos a lo mejor en la empresa privada también es el que marca sí o sí, hoy lo tengo que sacar y de aquí no pasa, ¿no? También pueden decaer algunos proyectos que a nivel político pues siempre se mantienen vivos, ¿no? Siempre están ahí. ¿Y qué habilidades crees que son claves en esta parte pública para, a lo mejor también en la privada, ¿no? Pero para llegar a esos acuerdos políticos que quisieras destacar? Pues relacionándolo también con lo que sería el sector femenino, ¿no? ¿Qué virtudes tenemos nosotras? Y yo creo que una de las virtudes que tenemos es que somos un poco gota malaya, ¿no? Y venga, y otra vez, y seguir, y no perder esa necesidad de sacar adelante el proyecto, ¿no? Con bastante humildad, que también muchas veces la paciencia yo la considero que está vinculada con la humildad, y la renuncia. ¿Cuántas veces no decimos que las mujeres renunciamos a muchísimas cosas? Esa capacidad de renunciar yo creo que nos permite negociar con muchas más habilidades, ¿no? Y saber que vamos a ir perdiendo por el camino muchas cosas del proyecto inicial, pero vamos a conseguir sacarlo adelante. Y yo en ese punto también le digo a muchos compañeros, a lo mejor no hemos conseguido el documento perfecto, pero hemos conseguido un documento, mañana lo mejoraremos o, bueno, muchas veces tienes que dejarlo enfriar, el año que viene volveremos a sacar este proyecto para mejorarlo aún más,
pero tiene que salir adelante. Y yo creo que esa capacidad de renuncia que históricamente tenemos las mujeres, aunque sea ya solamente por pasar por la maternidad y tener que bajar muchas veces nuestro ritmo de vida para poder sacar adelante el proyecto personal y el proyecto profesional, esa pequeña renuncia nos permite que la capacidad de negociadora quizás sea mucho más habilidosa que en otros espacios a lo mejor más masculinos. ¿Te has llegado a sentir frustrada a pesar de todo por esta fluidez de la que hablas en llegar a esas soluciones o a esos acuerdos? Bueno, nunca se dice frustración, ¿no? Se dice que a lo mejor no has llegado al top, no has llegado al máximo de lo que tú querías. Pero, insisto, hay que ser positivo y no hablar tanto de frustración como decir, vale, pues cuando pueda, vuelvo a meter otra vez el texto, vuelvo a intentar conseguir esos objetivos que me había marcado. Pienso que la frustración es una manera de ser negativo a la hora de negociar y a la hora de no conseguir el 100% de lo que tú te has propuesto, pero esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de seguir adelante es la que te va a permitir mejorar. Y entonces hay que intentar cambiar ese concepto de negativo a positivo o de no del todo a vaso medio lleno, ¿no? Venga, pues a la próxima voy a conseguir mejorar este documento, esta propuesta, esta iniciativa. ¿Cambiar de opinión en política, error o acierto? Jo, esa pregunta me ha parecido buenísima, de verdad. He dicho, qué pena que sea un error. Es un error cambiar de opinión, pero es una pena, tengo que trasladároslo así de sincero, ¿no? Porque si tú ves que te has equivocado o te están dando los datos los profesionales sanitarios, ahora que estamos hablando del COVID, ¿no? De la situación que tenemos, si los epidemiólogos te están diciendo, oye, estos son los datos, este es el camino, qué pena que tengamos que ver cómo un político sale y dice, bueno, pues hay que cambiar de estrategia y ya digan, se ha equivocado, ha mentido. No, no, perdonar, hay que ir cambiando la estrategia como todo en la vida, como cada día tienes que intentar buscar cómo rodear el árbol para seguir avanzando en el camino. Pero está muy penalizado el que tú puedas a lo mejor corregirte o enmendarte o dar un pequeño giro, está realmente bueno, pues muy mal visto y es una pena. Deberíamos de acostumbrarnos más en todas las escenas de la vida, ¿no? Y escenarios, pues saber que si te equivocas, pero resulta que lo estás mejorando, pues habría que aplaudirlo, no tanto señalar el error, pero sí está muy penalizado. Me recuerda un poco a un vídeo que vi en YouTube de Barack Obama, que el hombre hacía un poco la reflexión de que daba igual en qué nivel de política estuvieras, porque evidentemente pues, ha tenido una trayectoria política desde abajo hasta el top que te puedas imaginar en organizaciones internacionales. Y lo comparaba con un libro infantil que se llama Doctor Seuss. Entonces, pues hay como dos grupos de personas que evidentemente no opinan lo mismo, pero todos piensan que tienen razón. Y luego está un personaje que se llama Lorax diciendo, no, pero no taléis los árboles, que es malo. Y no le hacen mucho caso. Y me recordaba un poco esto que estabas diciendo del COVID. ¿Realmente crees que se parece un poco a esto, la política? Mira, y además es que yo me encanta ese tipo de cómics del Dr. Doctor Seuss. Seuss. Sí, Es sí. buenísimo porque, y me alegro mucho también que pues saludas al cómic o yo que intento hacer dibujos, ilustraciones y también muchas veces nos dan lecciones. Ay, hace poco vi uno que era, me parece que era de Snoopy también o Mafalda, que también nos hace ver la realidad de otra manera, ¿no? Como diciendo, hay que intentar levantarse todos los días con una sonrisa, ¿no? Y decía el gafe de turno, bueno, con una sonrisa, con el alma limpio, con mucho dinero, y dice, uff, me vas a estropear el desayuno, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, poco a poco. Y en el ejemplo que tú me estás poniendo, muchas veces pasa eso, todo el mundo queremos tener razón. Aunque la razón sea la misma, tú la tienes que interpretar, digamos, por tu color, ¿no? Y eso sí que es verdad que estropea muchas veces muchas negociaciones o muchos objetivos conjuntos, ¿no? Todo el mundo tiene que sacar su bandera, tiene que ganarse su premio y tiene que diferenciarse del de enfrente, aunque a lo mejor estemos hablando de la ley de infancia y todos tengamos muy claro que queremos mejorar la situación o la responsabilidad que tiene el menor o muchas cuestiones en las que dices, aquí no hay ideología, todos estamos de acuerdo, pero por la maldita bandera, por la maldita significación, identidad o diferencia, muchas veces nos empezamos a pelear por detalles absurdos. ¿Sí? Interesante reflexión.
Otra cosa que sucede, y creo que está ligado a esto de estos debates que tienes, ¿no? El político en general, bueno, está muy mediatizado, se expone mucho, obviamente, a la opinión pública y tiene una proyección, cualquier cosa que hagas o digas, muy grande. Y se utiliza mucho en el debate político esta expresión de que hay que tener un poco la piel dura, ¿no? Porque evidentemente recibes críticas, lo has mencionado antes cuando hablabas de lo de las redes sociales. ¿Cómo vives individualmente estas situaciones? ¿Cómo lo gestionas? Pues es muy complicado, lo que pasa es que tienes que aprenderlo y yo he tenido la suerte que además a nivel interno he tenido la suerte, ya os digo, que me han dado incluso clases de, bueno, venían coaching o psicólogos, donde te hacían ver lo primero que muchas veces se crea un personaje de lo que es la figura política, por eso también muchas veces estamos muy interesados en conocer a la persona, porque cuando yo subo a la tribuna y cuando tengo que defender algunos temas, incluso que no son temas que me he tenido que estudiar y que tengo, pues intento formar ese personaje e intento a veces ponerle esa piel de hierro para asegurarme de que las críticas por lo menos no me van a hacer daño en la parte más interna, ¿no? en la que me llevo a casa y en la que al final estoy compartiendo día a día con mi familia. Entonces sí que es verdad que a veces intentamos construir esa persona que se hace dura, que se hace fuerte, que intenta no caer, que intenta llevarlo todo muy, muy bien aprendido para que no le pillen en ningún renuncio. Lo que pasa es que también perdemos una parte de la persona que es muy atractiva. Por eso yo creo que hay que tener ahí un equilibrio y también te traslado. He tenido la suerte de poder recibir cursos precisamente de que no te afecten, sobre todo algunas cuestiones, y a veces también incluso apagar el móvil y apagar las redes sociales si has metido la pata porque sabes que te van a machacar y ya dentro de 3 días, como aquel que dice, despertar y volver a conectar. Pero sí, las redes son muy sanguinarias, ¿no? Cuando una persona que ni siquiera tiene un nombre y un apellido con el que te pudieras sentar a explicarle realmente qué te pasó ese día o tuviste un mal día, no vas a razonar con él. A veces es mejor apagar la luz y decir, bueno, pues dejo pasar 2 días. Y sí que aprendes a ponerte esa coraza de hierro. Pero insisto, es una pena, porque yo que también veo crecer a los niños, adolescentes y mayores, perder esa virginidad, esa frescura de un niño porque se va dando cuenta de que cuando comete esos errores o es tan fresco le puede hacer daño, pues nos convierte a veces también en esa persona mayor, ¿no? En el juego, en el cuento de Navidad, de una persona que se hace muy hermética y muy dura porque al final te han dado muchos palos y no has sabido a lo mejor intentar defenderte, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio. No es tan bueno decir que tengo una coraza de hierro, porque también hay que saber quitársela y a lo mejor te acostumbras a tener la coraza de hierro, que a veces es cómodo, y te olvidas de ti y de que eres una persona y de que tienes unos sentimientos y que también tienes que trasladarlos. Entonces, bueno, ahí hay que tener un equilibrio. Sí que hay que tener esa coraza para que no te hagan daño, pero también hay que expresarse y que te conozcan con naturalidad, pues también para tener esa simpatía, lo que tú también decías, ¿no? ¿Cómo te acercas a las personas si no eres tú un yo mismo, ¿no? Una persona auténtica? Bueno, pues hay que tener equilibrio y muchas veces ponerte la coraza para que no te hagan daño, pero también seguir siendo esa persona que quieres que conozcan y que reconozcan. Y con tu familia, especialmente siendo madre, ¿has utilizado también estos consejos de coaching o cómo encuentras ese equilibrio del que estás hablando? Pues mis hijos, que desde pequeñitos han venido a muchísimas reuniones, tengo 2 niños, una niña que ya tiene además casi 15 años y un niño que tiene 11, o sea que ya son mayores, lo han vivido desde muy pequeñitos, ¿no? Mi forma de ser, mi forma de exhibirme, de estar en una tribuna. Ahora que además en los colegios se trabaja mucho las exposiciones orales, pues ellos ven que su madre en el baño delante del espejo está por la noche, bla, 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 y tengo que prepararme al día siguiente. No hay nada espontáneo y me parece que es muy importante también que se lo hagamos a los chavales y se lo hagamos entender, ¿no? Incluso hasta hay que prepararse una entrevista de trabajo y no pasa nada por tener que prepararte ese tipo de cosas. Entonces yo a mis hijos les he enseñado qué significa una exposición pública, cómo hablar y dirigirte y disfrutar también de hablar en público. Y la parte a lo mejor más negativa de los comentarios, bueno, pues mis ojos todavía son relativamente pequeños y mi marido, que es al principio el que más sufría, pues también ha aprendido a relativizar todo mucho más. También te digo que no estoy ni mucho menos en primera línea. He estado en momentos muy, muy interesantes con Albert Rivera en la Ejecutiva Nacional en Ciudadanos, pero es verdad que ahora estoy en una línea
segunda, tercera, cuarta, que te permite, la verdad es que conciliar mucho más esos dos planos. Bueno, ha sido muy honesta tu respuesta, muchas gracias. ¿Qué mujer, que es nuestra pregunta estrella que la hacemos siempre, te ha inspirado y ha marcado en tu carrera de alguna forma? No tanto en mi carrera, pero sí quería poner el ejemplo ahora mismo de Isabel Díaz Ayuso, porque es una persona joven, pero ¿por qué no mirar también hacia ella, ¿no? Una persona que además yo creo que todos la hemos visto crecer, la hemos visto como hace 4 años a lo mejor los medios de comunicación sacaban bueno, pues esos defectos a lo mejor en alguna frase, en algún discurso que la hacían muy vulnerable, y cómo muy rápidamente la hemos visto crecer sin perder la naturalidad, ¿no? Como ahora mismo puede también decir que en Madrid no te encuentras con un ex, ¿no? Que también ha sido parte de la campaña, pero lo dice con naturalidad, lo sigue explicando y sigue diciendo cuál es la parte positiva de lo que yo quería explicar, ¿no? Pues que vivimos en una ciudad muy grande donde tienes muchísimas oportunidades, ¿no? Y ella además sale de un pueblecito de Ávila, pero ese caso lo tenemos en muchísimos casos más. Yo lo vivo también en las aulas con mis alumnos, ¿no? Algunos que han venido de pueblos circunstancialmente pequeñitos, ¿no? Y a lo mejor pues por su identidad sexual o por expresan que en Madrid esa parte de ser anónimos les ha permitido ser mucho más ellos, ¿no? Y yo creo que eso es un valor muy importante que tiene la ciudad de Madrid. Lo explicó Isabel Díaz Ayuso de una manera a lo mejor curiosa, pero ahora vemos a una mujer fuerte, una mujer que se siente segura, principalmente porque tiene un gran equipo y puede decir frases que a lo mejor te chocan, las puede explicar y puedes decir, ah, pues mira, lo ha razonado correctamente. Entonces yo creo que viene muy a colación el poder poner este ejemplo principalmente para personas que nos puedan ver, ¿no? Cómo se puede seguir siendo una persona joven, natural, cómo se puede aprender, cómo se puede conseguir que los errores los podamos dar la vuelta y cómo incluso pues una persona relativamente joven y en un espacio corto de tiempo ha podido mejorar y verse empoderada, ¿no? En esa figura de presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que me ha parecido interesante proponeroslo como ejemplo, no a lo mejor no tan idílico como otros, pero sí que interesante a la hora de ver cómo el mundo está cambiando a toda velocidad, cómo nosotras nos transformamos, cómo queremos ser emprendedoras, cómo queremos lanzar a lo mejor el proyecto de Asombrosas y tenemos que pensar que en un tiempo relativo pequeño tenemos que hacerlo crecer fuerte, ¿no? Y cómo eso puede ser un ejemplo ahora mismo en mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Pues muchísimas gracias, Marta, ha sido un auténtico placer y bueno, nos quedamos súper contentas porque has tenido unas respuestas pues muy, muy abiertas y muy honestas y es de agradecer. Pues os deseo lo mejor, creo que proyectos como el vuestro son muy interesantes, espero que podáis tener contacto con mujeres muchísimo más interesantes que yo, pero bueno, yo encantada de seguir colaborando con vosotras porque es de verdad el momento de una manera muy tranquila, muy sensata, desde cualquier perfil profesional, explicar a las demás mujeres que ni somos más que ellas. Lloramos y luchamos todos los días, tenemos momentos duros, tenemos momentos también muy bonitos, pero sobre todo estamos unidas y creemos además que nos tenemos que apoyar las unas a las otras, desde el sector que sea. Yo intento mantener todo mi campo de ilustraciones, de seguir haciendo grabados, de seguir siendo la persona que soy, por si algún día termina la política y luego se lo traslado todo eso a las mujeres, ¿no? No es que haya sido fácil llegar donde he llegado, ¿no? Pero sí que se puede conseguir. Y ahí, pues, pequeños proyectos como el vuestro, una revista que quiera empoderar a las mujeres de una manera natural, de explicar cuál es su trayectoria, porque le puede servir a otra que esté escuchándonos ahora mismo. Creo que va a ser un ejemplo, creo que tenéis muchísimo futuro y que desde luego os animo a seguir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, ya me quedo sin palabras con lo que acabas de decir. Muchas gracias. A vosotras.